En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día 23 de enero, viernes de la segunda semana del tiempo ordinario, el Evangelio que nos propone la Iglesia para meditar es de San Marcos, capítulo 3, versículo del 13 al 19. En aquel tiempo Jesús subió a la montaña, llamó a los que quiso y se fueron con él. A 12 los hizo sus compañeros, para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, los truenos. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, que lo entregó. Palabra del Señor. ¿Qué dice este Evangelio? ¿Quiénes fueron los apóstoles? ¿Cómo escogió Jesús a sus apóstoles? ¿No? De una manera muy simple, ¿no? Los llamó a los que quiso, dice el Señor, No ha habido ninguna condición en el sentido de que esta es una buena persona, esta es una persona culta, esta persona tiene dinero, es importante, no. Él llamó a los que Él quiso, ¿no? En ese sentido, ¿no?, se ve la misericordia de Dios. Él llama. Si tú respondes al llamado, entonces estate seguro que el Señor te va a favorecer, ¿no? Y el Señor, como dice acá, llama a quien quiere. Y yo esa experiencia la tengo yo en mi vida personal, ¿no? En mi camino al sacerdocio, los documentos caen en una persona que no me quería y los tramita mal. O sea, los tramita para que yo no pueda ser sacerdote. Y de Roma llega la respuesta de que yo voy a ser ordenado diácono permanente. Entonces mi actitud, yo dije, ¿no? Roma locuta causa finita. Eso dijo Roma, así tiene que ser. Eso se lo dije al arzobispo de Lima cuando me dijo, ya han llegado los papeles, vas a ser ordenado diácono permanente. Entonces, cuando se fue el arzobispo y el rector habló conmigo, ¿tú qué piensas? Entonces yo le dije, este es un error humano, y le expliqué por qué. ¿Por qué es un error humano? ¿No? Y yo tenía mi fe en el Señor. Mi fe, ¿por qué les digo que yo tenía mi fe en el Señor? Porque yo quería, si iba a ser sacerdote, era porque Dios quiere que yo sea sacerdote y no porque yo quiero ser sacerdote, ¿no? Hay las situaciones que se dan, ¿no?, en el cual interviene el nuncio, me llama el arzobispo y me dice, yo me voy a encargar de tus papeles, ¿no? Demoró más de un año ese trámite y la gente me decía, hoy día es cumpleaños del arzobispo, llámalo, hoy día llama al arzobispo, saludan. Y yo decía, si yo quiero ser sacerdote, quiero saber que el Señor me va a ayudar, que es su voluntad de Él. No quiero ser sacerdote por conveniencia, ni por como decimos, quien tiene padrino se bautiza, ¿no? No quería así. Bueno, aquí estoy yo de sacerdote, tuve que estar más de un año fuera del seminario, y me había puesto un límite para esperar, ¿no? Y faltando una semana para ese límite,
me llama el arzobispo y me dice, te vas a vivir a parroquia y de ahí vas a continuar tus estudios, ¿no? Bueno, y ahora soy sacerdote, por eso. Me llamó a mí. ¿No? Nunca he sido una persona estudiosa, no he sido una persona virtuosa tampoco, con una personalidad firme, que trato de buscar lo que quiero y no me retracto. No, era todo lo contrario, ¿no? Mi papá era abogado y quería que yo sea abogado y yo decidí que no voy a estudiar abogacía porque de pensar que tenía que hablar en público me daba vergüenza. Decía, no, yo no voy a ser abogado. Y mi papá decía, yo te dejo toda mi cartera. Y yo decía, por entonces, no voy a ser abogado, decía yo. Bueno, el Señor me llamó y ahora tengo que hablar más que un abogado, porque tengo que estar predicando en todas las mesas, ¿no? Entonces, en ese sentido tengamos confianza cada uno de nosotros en el Señor. No estemos, que no nos dé ese sentimiento de que soy pecador, ¿no? No vayamos por ese lado, vayamos por el lado de que el Señor nos quiere y yo debo de tratar de hacer lo que Él me pide, debo de tratar, orientarme hacia Él, cada uno en el lugar donde le ha tocado, ¿no? A mí como sacerdote, a otros como diáconos, en la vida consagrada, religiosa, en el matrimonio, todas las vocaciones, todo lo que el ser humano dice, yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado, yo quiero ser dentista, profesor, político. No es que tú quieres ser, en el fondo es que Dios te llama para que seas eso y cumplas con eso. Y eso es lo que va a determinar si te salvas o te condenas, ¿no? La orientación que tú le das a la vida y la confianza que pones en el Señor, ¿no? Ese ejemplo, ¿no?, nos los dio María Santísima, ¿no? Ella también tenía sus planes, sus proyectos, pero acepta la voluntad de Dios, ¿no? La primera lectura que hoy día tenemos de los Hebreos, hay una parte muy interesante, voy a leerla. Dice, así será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones, ¿no? Todos conocemos, sabemos que Dios existe, otra cosa es que lo neguemos. Lo neguemos de aquí para afuera, pero por dentro, te seguro de que está viendo la manera de cómo arreglárselas con el Señor. Así te digan que no creen en Dios, así ataquen a la iglesia, la conciencia de las personas nunca va a estar tranquila. Por eso es que también hay tanta violencia en el mundo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar a uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán del menor al mayor, pues perdonaré sus delitos y no me acordaré ya de sus pecados. Eso es importante. No me acordaré ya de sus pecados. El Señor no es rencoroso, ¿no? Con el Señor siempre tiene la posibilidad de reconsiderar lo que has hecho. Tomases una decisión, te equivocases, con el Señor puedes reconsiderar. Esa reconsideración que tú puedes cambiar, hoy día los periodistas la aprovechan para difamar a la gente, sobre todo en la política. Una persona que puede haber cometido un error hace muchos años, pero que después ha reconsiderado, se ha dado cuenta que cometió ese error y ha cambiado su vida, ¿no? Hoy día, por sacarlo de la carrera política, ¿no?, por intereses, difaman y malogran a la persona, ¿no? Y no son palabras mías, son palabras del Papa. El Papa dice, los periodistas desinforman porque no dicen la verdad completa, se callan una parte, desinforman, mienten, calumnian, ¿no?
Y yo lo he experimentado cuando un par de años atrás estuve en Cusco para las fiestas que coincidía el Corpus Christi con el Inti Raymi. Cusco está repleto de gente. Y justamente lo más me llamaba la atención era la limpieza que había en la ciudad. Era una cosa increíble, uno nunca veía desperdicios en las calles, botadas, a pesar de la cantidad de gente que había. Sin embargo, una radio de mucho prestigio, yo estoy allá en Cusco y escucho la noticia, Cusco es una ciudad sucia. El alcalde no se preocupa por eso, mentía con todo descaro, ¿no? Bueno, o sea, los periodistas mienten, dice el Papa, ¿no? Desinforman, mienten, difaman, ¿no? Lo que estamos hablando ahora, y por último los programas son basura, ¿no? Yo voy a decir la palabra que él dijo porque la dijo en televisión, como que le dijo, los programas son caca, dijo así el Papa, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta las palabras de la carta a los hebreos, ¿no? Ya no me acordaré de sus pecados. Al decir alianza nueva, dejo anticuada la anterior, y lo que está anticuado y se hace viejo está a punto de desaparecer. Bueno, tenemos la oportunidad, siempre tenemos la oportunidad de, con esta nueva alianza que hizo el Señor, que murió en la cruz, derramó su sangre por nuestros pecados, siempre tenemos la posibilidad de un nuevo bautizo, por así decirlo, en el sacramento de la penitencia, ¿no? El sacramento de la penitencia es el individuo que ha pecado, ha caído, ese sacramento otra vez le eleva la dignidad de hijo de Dios, ¿no? Es muy importante. Entonces, no nos preocupemos de quién eres ni qué haces. Preocupémonos de que cada uno cumpla con la misión a la cual Dios quiso llamarlo. Metámonos eso bien en la cabeza. Jóvenes, métanse bien eso en la cabeza. Si quieres ser profesor, es porque Dios quiere que tú seas profesor. Entonces cumple y siendo un buen profesor. Y no aceptes la chanchita que hacen los alumnos para que tú puedas y los apruebes, ¿no? Si quieres que tú seas abogado, no seas tinterillo, ¿no? Porque los abogados de ambas partes saben ponerse de acuerdo para que nunca acabe el juicio y ir cobrando todos los meses, No, recuérdense que en cada momento de tu vida, todas las decisiones de tu vida, está jugando tu salvación, ¿no? Y que eso es lo más importante, ¿no? Analízate, ahora que estás en tu casa, piensa, a esto me llamó el Señor, ¿no? Primeramente como esposo, ¿cómo debo comportarme como esposo? ¿Cómo debo comportarme como papá? ¿Cómo debo comportarme en mi centro de trabajo? ¿Cómo debo comportarme en la familia? ¿No? Si soy político, ¿cómo debo de definir mi programa para sacar al pueblo adelante, ¿no? Como el Señor lo dice, la iglesia es una iglesia para los pobres, es una iglesia para los pobres, para los más desvalidos, ¿no? Para eso vino Jesús, porque él mismo lo ha dicho, no he venido por los sanos, he venido por los enfermos, los sanos necesitan de mí, dice el Señor, ¿no? Entonces, los que están en pecado, no tengan miedo de acercarse al Señor, porque muchos dicen, no, Padre, yo siempre peco, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué me voy a confesar? No, ese es un razonamiento falso, ese es el razonamiento de aquel que está dominado por la tentación del demonio y que no quiere hacer el esfuerzo de recibir la gracia de Dios para salir adelante, ¿no? Experimenten la gracia del Señor. ¿Cómo la vas a experimentar? Asistiendo a misa, escuchando su palabra, leyendo las Sagradas Escrituras, ¿no? Y de esa manera tratar de seguir a Jesús, que es camino, verdad y vida. El camino que debemos de caminar, la verdad que debemos creer, caminar, la verdad que debemos de creer, el camino, verdad, y la vida que debemos de vivir, ¿no? Camino para caminar, verdad para creer, y la vida que tenemos que vivir, ¿no?
¿Y cuál es la verdad? Hay una sola verdad, hay un solo Dios, ¿no? Hay un solo Dios, ¿no? Que vino al mundo, a la historia de la humanidad, en su Hijo Jesucristo. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.